llevándolo como al campo físico, poniéndolo en un contexto de ingeniería, a veces tiene sus partes buenas, por ejemplo, cuando haces una obra pública para las personas, para comunidades rurales y todo, pues ver lo gratificante que es regresar, como dices, en unos 4 o 5 años y ver que ahí sigue la obra que hiciste y que está funcionando bien y que está cumpliendo su objetivo, eso es muy gratificante, pero igual está el lado malo en donde hay ciertos aspectos que ocurrieron en la obra que a lo mejor a veces no tuviste tú la culpa como ingeniero porque quieras o no, nosotros somos como los responsables, ¿no? De la obra, pero no está en nuestras manos que todo se lleve a cabo. Y dependiendo la zona en donde estés, hay muchas más cosas que no están en tus manos que se lleven a cabo. Entonces, yo quiero que tú nos compartas cómo es cómo llevas es como esas relaciones que tienes en el sector público, o sea, cómo haces que todo vaya bien, que todo conlleve a un camino correcto, porque igual sabemos que esta carrera tiene muchos intereses. Hay mucha gente que está pesada arriba, tanto en el gobierno o si estás en una obra privada, son gente de mucho poder adquisitivo y que sabes que tienes compromiso de estar bien con ellos, estás conviviendo con ellos, y así como puedes convivir con gente de la clase alta e importante, también se tiene que llevar un contacto con esa gente a la cual estás ayudando, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para poder equilibrar eso sabiendo que en las dos partes hay intereses y que pues tienes que quedar bien con todos? Sí, ese es un análisis bastante interesante. Realmente has hecho muy bien la analogía de lo que pasa en redes a la realidad. Ujú. En la realidad también hay mucho hate, Sí, sí, sí. porque, o sea, por cosas mínimas, o sea, el proyecto como tal puede estar perfecto, qué sé yo, haces un puente, está perfecto, pero Ujú. hay una mínima fisura y puede ser una fisura, qué sé yo, por temperatura, que no afecta nada estructuralmente, sino únicamente, qué sé yo, es algo superficial. Ujú. Y la gente, pero te acaba y es lo peor que le ha pasado a la historia de ese pueblo. Por ahí, Sí, mira sí, esta sí. fisura, esto de aquí luego va a crecer y va a ser una catástrofe de magnitudes no concebidas. Bueno, Ujú. Sí, así, sí, o sí. sea, eso pasa mucho. Entonces, también hay que saber lidiar con eso. Y sobre todo, los que más hacen ese tipo de ataques son Ujú. gente que de una u otra manera busca protagonismo político. Y la política es algo que está muy vinculada al tema de la ingeniería Tarea, en claro. aspecto. Ujú. Porque, al menos en el sector público, la política, pues a la final, tiene muchos intereses en lo que se puede hacer en el campo de la construcción, porque es Ujú. uno de los sectores que más dinero mueve en todos los países, o sea, mueven millones y millones año tras año, Ujú. entonces hay bastantes intereses ahí de por medio. Ahora, con lo que me mencionas, yo tuve muchas malas experiencias, por ejemplo, yo trabajé para diversas obras que eran para el Estado, no como responsable general del proyecto, sino como parte del equipo de trabajo, porque eran obras muy grandes. Ujú. Estoy hablando de obras de más de 12 millones de dólares. Pues son obras que, claro, están a cargo de empresas constructoras ya súper grandes. Claro. Y Ujú. uno, claro, cuando recién sale, aspira a proyectos pequeños, o sea, a lo mucho 200,000, 300,000 dólares, Ujú. cuando son de los mejores casos, si no 30,000, 20,000, 10,000, hasta menos. Sí, sí, sí. Entonces, proyectos ya súper grandes, pues a la final, claro, ya están reservados para gente que tiene mucha experiencia, empresas que tienen sus propias maquinarias, en fin, es algo muy complicado y claro, está bien porque para obras de ese tipo la experiencia manda mucho. Entonces es bueno tener un equipo ya con experiencia. Claro. Pues yo llegué a formar parte, claro, de equipos de trabajo de una empresa grande. Ujú. Era una empresa, de hecho, de otro país, una empresa española, en uno de mis proyectos en los que estuve. Ujú. Y claro, lamentablemente uno ya dentro del campo ya laboral se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Ujú. Y yo al menos trabajando para sectores públicos, o sea, no públicos, sino para proyectos que van a ser públicos, que son Ujú. contratados por el Estado, yo tuve, pues claro, la mala experiencia de ver la corrupción, la tremenda corrupción, o sea, que Sí, hay. sí, sí. Yo pensaba que era algo así, digo, no, realmente la gente es honrada, trabaja bien, y no puede haber tanto robo, yo pensaba. Pero al ya estar, a ser parte de ese tipo de proyectos,
uno ya se da cuenta de lo que hacen. Ujú. Se da cuenta de cómo ese proyecto fue ganado en principio. O sea, que los proyectos, en definitiva, pues para ser ganados proyectos de ese tipo, por lo general, o sea, y está bien dicho por lo general, porque es en muchos casos, Sí, hay dinero de por demasiados. medio. Ujú. Hay dinero de por medio, o sea, hay mucho dinero de por medio. E incluso se habla de porcentajes, o sea, acá se habla de que para que tenga un proyecto grande, en la Ujú. mayoría de los casos, obviamente hay excepciones, los contratistas dan entre el 10 y el 20% del costo del proyecto, por adelantado. Entonces estamos hablando de que para un proyecto de 10 millones de dólares, el contratista previamente desembolsa un millón de dólares para que se reparten de la gente que tiene que asignar el contrato. Y entonces vemos, y debido a eso, luego vemos, pues claro, que nuestras economías no van bien, que el dinero no alcanza, y que claro, el contratista también, los 10 millones de dólares que han destinados al proyecto, Ujú. él no se va a perder. Él lo que hace Claro. es que luego reduce calidad de materiales, de una u otra manera busca que crear más rubros para que se cubra esa pérdida, entre comillas, que Ujú. tuvo. Entonces empieza a subir los precios y claro, y a veces los estados o los países como tal, Ujú. lo que hacen es que benefician ese tipo de situaciones. ¿Cómo? A Ujú. través de las leyes. Por ejemplo, acá había unas leyes previamente Ujú. en las cuales se establecía que un proyecto podía llegar a tener hasta un 70% más del costo original. Una, 70% más. y si un proyecto te costaba 10 millones, te podía costar 17 millones. O sea, Ok. suave, o sea, sin ningún problema. Obviamente, claro, te piden una justificación, que 30% debido a rubros, que hay rubros que faltaron en el diseño, tal por ciento por tal situación. O sea, obviamente se justifica, pero bueno, tú sabes que toda la final se puede justificar. O Claro, sea, claro. y se puede aprobar, que es Ujú. lo más importante, que te pueden aprobar. O sea, y eso empecé a ver no solo en los proyectos que trabajé, sino en proyectos que trabajaban mis amigos. Empecé a verlo, o sea, en todo lado, y eso me decepcionó muchísimo, o sea, y ver que hay gente que quiere trabajar de manera honrada y no Ujú. puede. ¿Por qué? Porque, digamos, quieren competir para un proyecto y pueden estar ellos compitiendo años y años y no lo van a conseguir porque no quieren desembolsar dinero bajo la mesa. Entonces, Ujú. claro, luego hay las excepciones, ¿eh? Que hay alcaldías, municipios, etcétera, que obviamente hacen los procesos honradamente. Pero luego proyectos más grandes, no, o sea, ya están reservados para gente que está metida en el mundo de la corrupción. Y nuevamente Sí. digo, no es en todos los casos, hay excepciones. Pero yo Ujú. estoy seguro que es la mayoría. Estoy segurísimo que es la mayoría. Y en la mayoría de los países, o sea, Y en la mayoría de los Ecuador. países. Eso no pasa solo acá en Sí, Ecuador, eso sí, sí. pasa en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, México, España, Portugal, China. Es O más, sea, te puedo decir que aquí en México hay proyectos que se pagan, que el gobierno baja dinero. Por ejemplo, municipios bajan dinero del gobierno, los pagan y no se hacen. Así, tal cual. eso Ajá. pasa. Y, o sea, yo no al conversar, o sea, y eso, conversar con colegas de otros lados, Ujú. uno se da cuenta que es un problema, o sea, global. Se ve en todo lado y son los mismos Ujú. mecanismos. O sea, se establece esa la corrupción, esa tan arraigada que los mecanismos son muy parecidos y Sí, la sí, gente sí. sabe las estrategias. Y luego, claro, uno al ver, uno sabe cómo es ese mundo, o sea, sabe cómo es. O sea, por ejemplo, cómo se maneja acá la corrupción. Y eso lo digo, o sea, no lo digo para que la gente lo Se lo haga, haga, sí, claro. sino que para Ajá. que la gente que escuche esto y está a cargo de visitar esto, esté atenta a este tipo de situaciones. Ujú. Porque, por ejemplo, primero apoyan en campaña a los alcaldes o a la gente que va a hacer va a por un cargo público que está en capacidad de asignar proyectos o contratos. Ujú. Qué sé yo, le financia la campaña con 5,000, 6,000, 10,000 dólares, 100,000 dólares, depende del contrato que ellos quieran, porque Ujú. ellos previamente ya saben qué se va a hacer en esa ciudad, en función de lo que están ofreciendo. Y Ujú. hacen un estudio y evalúan, a ver, este es el que más probable que va a ganar, y con ese van. Y le ofrecen, bueno, yo le aporto con esto, y luego una vez que gana, ahí está primerito, dice, a ver, ¿se acuerdan que yo le di tanto? Y claro, no es que ellos empiezan a recuperar su inversión, y Ajá. eso Sí, pasa sí, pues a sí. nivel desde municipios hasta presidencias. Y luego vemos, por ejemplo, que pasa lo que pasó con Odebrecht, por ejemplo. Y Sí, sí, Odebrecht, sí. claro, es una de las tantas cosas que se ha descubierto porque y se descubrió Odebrecht. Odebrecht es la punta del iceberg, por ejemplo, de lo que puede haber en corrupción. Porque hay Exacto. muchas empresas más,
y todo lo que hacen es eso, o sea, y a la final hacen uso de paraísos fiscales para depositar dinero en las cuentas de las personas que les va a dar el contrato. Entonces, dentro del país, todo queda súper bien, todo coincide a la perfección, pero obviamente, por otro lado, están devolviendo ese favorito, entre Sí. comillas. Contra eso debemos luchar. O sea, yo creo que otro punto importante que debemos hacer como ingenieros es visibilizar este tipo de cosas. Porque hay muchos ingenieros, o sea, yo sí creo que hay muchos ingenieros que quieren hacer las cosas bien. Ujú. Pero claro, un porcentaje de ellos a la final en el camino se corrompen porque dicen, bueno, se ven restringidos y se ven atrapados por el sistema. No digo que sea una justificación, sino que estoy diciendo que esa es la realidad. Y claro, bajo ninguna circunstancia se justifica que una persona se vaya al tema de la corrupción. Ujú. Entonces es algo que debemos luchar y la gente, claro, la gente habla, la gente sabe que en la ingeniería civil hay corrupción. Y la gente lo menciona, se habla en las calles, se habla en todo el mundo, o sea que hay corrupción en la ingeniería. Pero claro, Hasta la gente tiene como en esa percepción que esa carrera implica ser corrupto. No importa que tú no lo seas, como que te tienen mentalmente ubicado a que tú lo eres. te meten en ese saco, lamentablemente. Ujú, Y eso pasa, o sea, pasa muchísimo. O sea, de hecho, recuerdo que había una asignatura en mi universidad ujú. que era desarrollo espiritual o algo así. Y bueno, se hablaba del tema de las carreras. Y claro, todo el mundo decía ingeniería civil, los corruptos. Porque la corrupción y dice qué, dice cuánto, y claro.